Buen día, es un maravilloso disfrute compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie Cristo, Poder de Dios y Sabiduría de Dios. Tomo 1. La vida del cuerpo. Semana 4. La realidad de la vida de la iglesia, basada en Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10. Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. Día domingo. Lectura bíblica. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7, 11 y 14. Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 12. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Leer con oración. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Recomendaciones prácticas para tener un vivir de la iglesia con excelencia. A pesar de que el capítulo 13 de Romanos habla sobre las autoridades instituidas en el mundo secular, allí también se encuentran principios importantes relacionados con la autoridad y la sumisión, que deben ser practicados en el vivir de la iglesia. Por un lado, necesitamos aprender sobre la importancia de someternos a las autoridades establecidas en la iglesia para ser bendecidos. Por otro, aquellos que ejercen autoridad también deben aprender cómo ejercerla de manera adecuada. Al someternos, no debemos hacerlo solo para que los demás nos vean, sino que nuestro corazón debe ser sumiso. Por tanto, al ser juzgados injustamente por alguna autoridad, no se vengue, no luche, ni intente decirle a los demás que usted fue tratado con injusticia. Situaciones como estas son las que nos enseñan a sujetarnos. Si aprendemos esta lección, contaremos con la bendición del Señor por toda nuestra vida. Los hermanos líderes han sido alentados a ceder espacio para que los demás hermanos y hermanas asuman responsabilidades y sirvan en la iglesia. Si no aprendemos a someternos, cuando tengamos espacio para servir, nos enorgulleceremos y nos volveremos rebeldes e indolentes. Pablo continúa diciendo, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Creemos que estamos cada día más cerca de la venida del Señor, por eso debemos prepararnos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. A medida que nos acercamos al día del Señor, debemos vestir las armas de la luz y cuidar la manera como vivimos en el mundo. En el Antiguo Testamento, los que tenían más de 20 años de edad ya debían alistarse en el ejército del Señor. Asimismo, en los días actuales, muchos jóvenes deben despertar para alistarse en el ejército del Señor, a fin de luchar por el reino de Dios y participar activamente en el vivir de la iglesia, cooperando y edificando el cuerpo de Cristo. El capítulo 14 de Romanos también nos indica otros principios importantes para la práctica en el vivir de la iglesia, conforme a lo que podemos leer. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones.
El punto en cuestión de este capítulo es la importancia de recibir. Pese a ello, no podemos acoger a nadie para contender sobre opiniones, diferentes puntos de vista o preferencias, porque tales actitudes nos dividen. Todo eso genera contiendas y no promueve el recibir. Entonces, ¿cuál debe ser la base para recibir a las personas en la iglesia? Debemos recibir a todos los que Dios recibió. Si solo recibimos a los que concuerdan con nuestras preferencias, con el paso del tiempo la iglesia estará llena de grupos con diversas preferencias, lo cual dificultará que aceptemos a nuevas personas. Nuestras preferencias personales no pueden ser un motivo para excluir a nadie. Las doctrinas, las costumbres y las prácticas no pueden separarnos los unos de los otros. Cualquier persona que tiene una fe básica en Dios puede y debe ser recibida en el vivir de la iglesia. No podemos juzgar, despreciar, criticar y excluir a nadie, pues Cristo murió por todos. No podemos provocar a nadie, porque en el tribunal de Cristo cada uno rendirá cuentas de sí mismo a Dios. Que las puertas del vivir de la iglesia estén siempre abiertas para todos por quienes Cristo murió. Pregunta: cite algunas recomendaciones prácticas para tener un vivir de la iglesia con excelencia. Buen provecho.